Bueno, hoy estamos en nuestra segunda reunión sobre Wittgenstein y lenguaje privado. No, en nuestra tercera. En la primera estudiamos lo que es la paradoja de Locke. Que básicamente la paradoja de Locke lo que plantea es esto. Premisa 1. La comunicación consiste en expresar los pensamientos propios a otro. ¿Bien? Si esto es así, entonces las palabras que usamos significan contenidos de nuestra mente. Ahora bien, los contenidos de nuestra mente son privados. Y además, las oraciones que usamos para expresar nuestros contenidos mentales es conectada con nuestros contenidos mentales de forma privada. Entonces, esto determina que para otro el significado de mis palabras y el acto que fija el significado de mis palabras es inaccesible. Y esto genera un problema de que no podemos saber si es posible la comunicación y cuándo nos comunicamos. Este era el problema de Locke. Bien, y que nace de la idea de que todo lenguaje es privado por el hecho de que todo lenguaje significa nuestros estados mentales. Estados mentales privados. Esto viene de Descartes y de Locke, con la famosa tesis de que la mente solo accede directamente a sus propias ideas y por lo tanto de lo único que hablamos en realidad, en última instancia, es de nuestras propias ideas, Y esto genera un solipsismo lingüístico. Solipsismo lingüístico, y como dice el Tractatus, el lenguaje es mi lenguaje, el mundo es mi mundo. Los límites de mi lenguaje y los límites del lenguaje señalan los límites de mi mundo y los límites del mundo y así sucesivamente. El Tractatus en buena medida acompaña la paradoja de Locke porque, como vimos, todo lenguaje es privado. Y para Wittgenstein hay muchos mundos, porque Wittgenstein dice en el Tractatus, el mundo del feliz y el mundo del infeliz son completamente distintos. Entonces, por cada persona hay un mundo, ¿Entendiste esa parte? Bueno, es crucial. Después, ¿cómo nos comunicamos? En el Tractatus no se sabe, parece que somos mónadas, en el sentido leibniziano, que tenemos armonía preestablecida, pero no nos entendemos. Porque tú estás en tu mundo y yo estoy en el mío. Y esto se parece mucho a Protágoras, ¿no? De que yo estoy en una especie de burbuja de cosas que aparecen para mí y solo para mí. ¿Y cómo sé que te aparece a ti si eso te aparece solo a ti? Bueno, en fin. Entonces, lo que tenemos planificado para hoy es trabajar Humpty Dumpty y el lenguaje. Humpty Dumpty y el lenguaje. Eso es el tema de hoy, que esto es crucial. Y yo creo que Wittgenstein leyó esto, Porque Wittgenstein era muy duro para reconocer sus influencias. Las influencias que reconocía Wittgenstein eran Frege, así, pero literalmente, influencias reconocidas por Wittgenstein. Frege, indudablemente, en el prólogo del Tractatus dice, debo mis pensamientos a la gran obra de Frege. ¿Bien? Frege. Para Wittgenstein, Frege. Por más que Wittgenstein después en las investigaciones, si bien sigue siendo fregiano, ya no es platónico, como en el Tractatus, que en el Tractatus sí es platónico. Y bueno, pero sigue siendo fregiano, Por eso Frege es tan importante. Y creo que vamos a dar un seminario sobre Frege, ¿Te interesa? Sería excelente. Sí, todo depende del capital, pero sí. Bueno, eso se arregla. Eso tiene solución. Bueno, y otra influencia reconocida por Wittgenstein es William James, el pragmatista. Deberías leer el libro Pragmatismo de William James, sobre todo los capítulos sobre la verdad. ¿Bien? Bueno, empecemos con Humpty Dumpty. Estamos en una parte de la conversación que dijo... Humpty Dumpty dice, es una corbata, una hermosa corbata, como tú bien has dicho, un regalo del rey blanco y de la reina blanca, para que veas. Bien, un regalo, habla de un regalo, Humpty Dumpty, ¿no?
una corbata. Y dice, ¿de veras? Dijo Alicia, muy complacida al ver que a fin de cuentas no había elegido tan mal el tema. Y dice Humpty Dumpty, me lo dieron como regalo de incumpleaños, porque están los regalos de cumpleaños y los regalos de incumpleaños. Esta idea la introduce Humpty Dumpty. Están los regalos de cumpleaños y están los regalos de incumpleaños. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el regalo de incumpleaños? Y acá es donde Humpty Dumpty empieza a usar creativamente el lenguaje, porque la idea de regalo de incumpleaños no existe, la inventó Humpty Dumpty. Y bueno, sigamos. Y dijo, perdón, dijo Alicia con aire intrigado, y Humpty Dumpty le responde, no me has ofendido. ¿Entendés? Acá lo que tenemos es que Alicia juega un juego de lenguaje y Humpty Dumpty otro. Porque la pregunta perdón de Alicia es, ¿qué quieres decir? Y Humpty Dumpty responde en el sentido de interpretarla como me está pidiendo perdón pero no me ofendió, así que le digo que no me has ofendido. Bueno, observaciones. Todavía no llegamos a lo esencial, ¿eh? Estamos con el tema de los regalos de incumpleaños. Y dice, quiero decir, ¿qué es un regalo de incumpleaños? Dice Alicia. Y responde Humpty Dumpty, un regalo que se da cuando no es cumpleaños. Claro. O sea, los regalos de incumpleaños son los regalos que te dan cuando no cumplís años. Alicia, tras reflexionar un poco, dijo, yo prefiero los regalos de cumpleaños. Y Humpty Dumpty dice, tú no sabes lo que dices. ¿Cuántos días tiene el año? Miren la argumentación de Humpty Dumpty, ¿no? Responde Alicia, tiene 365. Y dice, ¿y cuántos cumpleaños tienes tú al año? Está razonando Humpty Dumpty, está tratando de convencer a Alicia de que el regalo de incumpleaños es mejor que el regalo de cumpleaños. ¿Cuántos años tiene ¿cuántos años tiene el año? 365 días. ¿Cuántos cumpleaños, cuántos regalos de cumpleaños recibes por año? Uno, dice. Y bueno, Humpty Dumpty le dice, bueno, a ver, demostrámelo por escrito. ¿Bien? Y después, un poquito más adelante, dijo, dado que hay 364 días de incumpleaños y solo un día de cumpleaños, es mucho más ventajoso recibir regalos de incumpleaños. Y tiene razón. Si se formara la práctica de los regalos de incumpleaños, eso es mucho mejor que el regalo de cumpleaños. Y dice, y tienes solo un día para cumpleaños. Y dice Humpty Dumpty, así que ves que te has cubierto de gloria. Y aquí es donde empieza la cuestión nuestra. Humpty Dumpty le dice, después de demostrarle que recibir regalos de incumpleaños es mejor que recibir regalos de cumpleaños, Humpty Dumpty le dice, te has cubierto de gloria. Y aquí Humpty Dumpty usa el concepto de gloria, pero por fuera de todo contexto normal y usual. Este contexto no es un contexto para usar la palabra gloria. ¿Qué significa eso? Nada. Por lo menos dentro del registro del lenguaje corriente y cotidiano. ¿Estamos de acuerdo? En este contexto, lo que dice Humpty Dumpty, desde el punto de vista del lenguaje corriente y ordinario, no tiene sentido. Pero ahora viene lo bueno, ¿eh? Dice Alicia, no sé lo que entiende usted por la palabra gloria. ¿Bien? Dice, claro que no, dice Humpty Dumpty, hasta que te lo explique. ¿Bien? O sea, existe la posibilidad de usar las palabras de cierta manera que el otro no pueda entender si uno no las explica y hasta que uno las explique. ¿Bien? Según Humpty Dumpty existe esa posibilidad. Yo puedo usar una palabra en un sentido que si no te lo explico, no lo vas a entender. Y hasta que yo no te lo explique, no lo vas a entender. Y ese es el caso del uso de te has cubierto de gloria. ¿Bien? ¿Se sigue? Sí. Bien. Y dice, Humpty Dumpty, no sé qué entiende por gloria. Dice, claro que no.
hasta que te lo explique. Lo que entiendo es menuda prueba irrefutable para ti. O sea, te has cubierto de gloria. Y esto significa en el lenguaje de Humpty Dumpty, y acá aparece ya el lenguaje privado, lenguaje de una persona, ¿no? Esto significa en el lenguaje de Humpty Dumpty, te has cubierto de una prueba irrefutable. Y sí, porque conviene más tener 364 días de regalos de cumpleaños que un solo día de regalo de cumpleaños. Entonces te has cubierto de gloria, Alicia, ¿eh? Bueno. Y la respuesta de Alicia es: gloria no significa eso. Y acá Alicia, Humpty Dumpty primero introdujo la idea de que yo puedo significar lo que yo quiera básicamente con mis palabras. Y si no te explico qué quiero significar, no lo vas a entender. Y hasta que te lo explique, no lo vas a entender. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera con las palabras. Ese es el mensaje el mensaje hasta ahora de Humpty Dumpty. Y la respuesta de Alicia, que al principio dijo: no sé lo que entiende usted, ¿no? ¿Te acuerdas? Bien. ¿Por qué? Y esa es la respuesta correcta de Alicia. No entiendo qué quiere decir por gloria. Y claro que no entiende, porque el uso está fuera del contexto normal y corriente. Y entonces esto engancha con las investigaciones. Si una palabra es usada fuera del uso normal y corriente, se genera incomunicación. Bueno, y dice después Alicia: gloria no significa eso. Y acá se introduce el hecho de la objetividad del significado. Las palabras tienen un significado. ¿Por qué tienen un significado? Porque nosotros se lo damos. Pero tienen un significado. Las palabras, una vez que nosotros les damos un significado y que entran en circulación, en uso, ese significado se cristaliza como propio de la palabra, porque la palabra se convierte en una institución social. ¿Entiendes? Entiendo, sí. O sea, nosotros le damos significado a la palabra, pero después que la palabra empieza a ser usada, se convierte en una institución social que ya casi que objetivamente tiene un significado. Y así es como funciona el lenguaje. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy usando una serie de palabras sin explicar ninguna. ¿Por qué? Porque son instituciones sociales compartidas que trabajan, hacen un trabajo. Objetivamente hablando, pero ese trabajo depende de nosotros. Por eso, el significado empieza como el significado que nosotros damos, pero sobre esa base, la palabra se institucionaliza, se vuelve una institución social, y la palabra, como si fuera algo objetivo, tiene un significado. Y Aristóteles, mira, imagínate lo de la multidimensionalidad que te dije hoy, ¿no? Alicia le dice: gloria no significa eso. Entonces ya vemos que hay un antagonismo entre la idea del lenguaje de Humpty Dumpty y la idea del lenguaje de Alicia. Para Humpty Dumpty uno puede hacer lo que quiera con las palabras y que el otro no entienda si uno no explica y hasta que uno explique. Y según Alicia, las palabras tienen un significado. Acá yo a la posición de Humpty Dumpty la llamo existencialismo lingüístico. Básicamente, las palabras tienen un significado que es el que yo elijo. El que yo elijo. ¿Bien? Por eso existencialismo. Y Alicia sería institucionalista. O sea, las palabras como instituciones sociales que tienen un significado. La tienen en función de ser instituciones sociales, pero como instituciones sociales son objetivas y tienen un significado. ¿Bien? O sea, son dos polos dentro del problema de cómo las palabras funcionan como palabras. Humpty Dumpty es el extremo existencialista. Las palabras significan lo que significan porque yo lo decido. Yo lo decido. Y el otro extremo es el institucionalismo y el objetivismo de Alicia. Las palabras tienen un significado. Bien. Y dice, Humpty Dumpty responde coherentemente con su posición anterior. Dice, cuando yo, y yo está en cursiva, esto es relevante. ¿Qué significa que yo esté en cursiva aquí? ¿Significa que solo Humpty Dumpty puede hacer esto?
o significa que toda persona puede hacer esto en tanto toda persona es un yo. Bien, aquí hay un problema de interpretación. Yo me inclino a pensar que Humpty Dumpty es un existencialismo lingüístico y que este yo está por todos. ¿Me explico? O sea, todos estamos en la situación de Humpty Dumpty, todos elegimos el significado de nuestras palabras y punto. Entonces dice Humpty Dumpty, cuando yo empleo una palabra, y el yo está en cursiva, y eso es un rompecabezas, dice Humpty Dumpty, esa palabra significa exactamente lo que yo elijo que signifique, lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Acá se expresó el existencialismo lingüístico completo, ¿eh? ¿Te das cuenta? O sea, el significado de las palabras es fruto de una elección mía. Eso es lo que dice Humpty Dumpty. Cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero, lo que yo elijo. Entonces es como que el lenguaje son simplemente palabras comunes que las usamos, pero dándole el significado que cada uno quiere. ¿Bien? Y Alicia responde, la cuestión, esto es importante, es saber si se puede hacer eso. ¿Se puede hacer eso que Humpty Dumpty dice que se puede? ¿Se puede realmente elegir el significado de las palabras? Y esto es coherente con la postura de Alicia, y lo que Alicia plantea es una duda. Alicia dice, ¿pero se puede hacer eso? ¿Estás seguro? Porque Alicia parte del institucionalismo social del lenguaje. Entonces, lo que plantea Humpty Dumpty para Alicia es, bueno, algo que parece imposible. ¿Cómo es que si las palabras son instituciones sociales, las palabras funcionan como yo, como individuo, quiero? ¿Cómo es eso? Y ahí está la cuestión, dice Alicia. Y Humpty Dumpty responde, la cuestión es saber quién es el máster, en inglés, de las palabras, porque la traducción acá castellana no es precisa. Lo que responde Humpty Dumpty es la cuestión, y aquí cuestión significa otra cosa, significa el punto decisivo. El punto decisivo es saber quién es el máster, el amo del significado de las palabras, y nada más. Y Alicia queda en desconcierto, y dice Lewis Carroll, se quedó sin habla. ¿Bien? Entonces, Humpty Dumpty usa la palabra gloria por fuera de su uso corriente normal. Según él puede hacer esto, y esto sería usar el lenguaje. Alicia dice, yo no entiendo qué quieres decir con gloria, y esa es la respuesta correcta, porque la palabra gloria está siendo usada fuera de los contextos establecidos. ¿Bien? Por Humpty Dumpty. Por Humpty Dumpty está siendo usada por fuera de los contextos establecidos. ¿Bien? Bueno, y entonces, y Humpty Dumpty dice, obviamente que no entiendes hasta que yo te explique, y si yo te explico. ¿Por qué? Porque el significado que yo doy a las palabras es fruto de una decisión mía, y tú solo vas a conocer una decisión mía si yo te la digo, porque la decisión mía es mía. No la puedes conocer si yo no te la digo. Y no la puedes conocer porque no sabes si estoy mintiendo o no. Yo puedo estar mintiendo también, ¿eh? Bueno. Y dice, y Alicia responde con el institucionalismo social del lenguaje. Las palabras tienen un significado. Son instituciones sociales, o sea, es como, no sé, como la OCE, una palabra. Es una institución pública, social, sostenida sobre la contribución de los usuarios. Va en esa línea, Alicia. Y dice Humpty Dumpty, cuando yo está con cursiva, y acá la pregunta es, ¿esto es solo una prerrogativa? Prerrogativa significa privilegio. ¿De Humpty Dumpty? ¿O en realidad esto es aplicable para todo yo?
Bien, cuando yo empleo una palabra, esta significa exactamente lo que yo quiero, lo que yo elijo que signifique. Bien, entonces es como que las palabras están ahí, pero hacen lo que uno manda. Y ahí es que existe el lenguaje, cuando uno le da la orden a la palabra de significar esto o aquello. ¿Entiendes? Sí. Bien. Esto es el existencialismo lingüístico puro y duro. Y Alicia está en el otro extremo. Y el punto es ver si hay un término medio. Y ese es el rompecabezas que de repente nos tendríamos que llevar de la clase del seminario de hoy. Que yo creo que sí. Yo creo que hay un punto medio. Los dos tienen razón. Lo que pasa es que están jugando juegos de lenguaje distintos. Y por eso, para mí el problema de Humpty Dumpty es un falso problema. Está el problema de Humpty Dumpty. El problema de Humpty Dumpty es este. Las palabras reciben significado por elección individual o por institución social. Ese es el problema de Humpty Dumpty. ¿Bien? Pero después está el problema del problema de Humpty Dumpty. Y es que los dos tienen razón, pero en juegos de lenguaje distintos. Entonces el problema de Humpty Dumpty es un problema en sí mismo. ¿Entiendes? Y con esto estoy haciendo un análisis wittgensteiniano puro. Porque estoy primero planteando un problema filosófico y después entendiendo el problema del problema. O sea, ¿por qué el problema es problema? ¿Y por qué el problema es problema? Porque los dos tienen razón en juegos de lenguaje distintos, pero están mezclando juegos de lenguaje distintos. Y ahí es que surge el problema del problema de Humpty Dumpty. Bueno, está. Entonces, Alicia responde la cuestión, y acá lo que significa es, bueno, el problema, la interrogante es si puedes hacer eso, si se puede hacer eso. Con lo cual esto refuerza la idea de que cuando Humpty Dumpty dice, yo hago lo que quiero con las palabras, y la idea y la pregunta de Alicia es, ¿se puede hacer eso? Y típica del institucionalismo social del lenguaje, porque las palabras tienen un significado. Ya está, que uno no puede cambiar a voluntad. Yo, por ejemplo, si te digo estúpido, por más que yo haya querido decir que eres un genio, te dije estúpido y te vas a enojar conmigo porque te dije estúpido. Porque la palabra estúpido tiene un significado social que yo no puedo alterar por una convención idiosincrática mía. Algo idiosincrático es cuando es algo personal. No puedo cambiarla. Si yo te digo estúpido, por más que yo haya querido decir eres un genio, te dije estúpido y signifiqué eso y ya está. Y te vas a enojar conmigo y punto. ¿Entiendes, Diego? Sí. Bueno, entonces Alicia tiene razón en un punto. Los dos tienen razón. Y por eso hay un problema con el problema de Humpty Dumpty. El problema de Humpty Dumpty es o existencialismo lingüístico o institucionalismo social. Y el problema del problema Humpty Dumpty es que ambos tienen razón en juegos de lenguaje distintos, pero el problema de Humpty Dumpty surge porque esos dos juegos de lenguaje se mezclan. Y acá está la idea de mezcla de juego de lenguaje, que es distinta de la idea de cambio de juego de lenguaje. Porque, por ejemplo, supongamos que yo estoy ahora conversando contigo, ¿no? Y te pregunto, bueno, Frege, ¿te parece un existencialista lingüístico o un institucionalista social? Yo ahí cambié de juego de lenguaje. ¿Entendés? Sí. Eso fue cambio de juego de lenguaje, pero la mezcla de juego de lenguaje es otra cosa. Y la mezcla de juegos de lenguaje es típicamente una fuente de problemas filosóficos, Y es una de las causas principales de los problemas filosóficos, Y lo voy a anotar porque esta idea está buena. Mezcla de juego de lenguaje. Y esto yo ya lo escribí. Pero ¿sabés qué pasa, Diego? Cuando vos empieces a ser filósofo y a escribir filosofía y a filosofar, vas a ver que, por ejemplo, una idea de un párrafo ya la escribiste en lo que estás escribiendo. Pero escribiste un pedazo allá y un pedazo allá y otro pedazo allá.
Y lo difícil, y lo realmente difícil, es unir todos esos pedazos y expresar la idea de forma clara, sintética y concisa. ¿Entiendes? Y tienes que aprender a hacer eso, Bueno, mezcla de juego de lenguaje, fuente de problemas filosóficos. Ya lo anoto. Esto yo ya lo pensé, ya lo escribí, pero no con esta claridad, Y te voy a decir más. A veces, para llegar a una idea como esta, se necesitan años de pensamiento, Años de pensamiento. Porque hay un proceso de gestación del pensamiento. Bueno, entonces, Humpty Dumpty responde, y coherentemente con el existencialismo lingüístico. La cuestión es saber quién dará la norma y punto. Bien, ¿quién es el máster en inglés? ¿Quién es el amo de las palabras? Y hay tres opciones: o el individuo humano, o la colectividad más el individuo humano, que la colectividad no es la suma de los individuos, y esto es importante, por eso dije la colectividad más el individuo. Y la otra opción es la palabra misma. La idea del existencialismo lingüístico, y bueno, yo qué sé, no sé, en un punto es una trivialidad, obviamente, que las palabras significan lo que yo quiero decir. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo uso una palabra, la palabra significa lo que yo quiero decir. Y en esa medida el existencialismo lingüístico es correcto. Pero el punto es que el institucionalismo social también es correcto. Entonces el problema de Humpty Dumpty surge cuando se mezclan estos juegos de lenguaje. Porque es correcto decir que gloria no significa eso, y que significa lo que está escrito en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es institucionalismo social puro y duro. Entonces los dos tienen razón, pero en juegos de lenguaje distintos, porque es una trivialidad lo que dice uno y el otro. Parece que no están diciendo una trivialidad porque por la mezcla de juegos de lenguaje parece que hay una discusión que en realidad no es real. No están discutiendo nada. Bueno, la cuestión es saber quién dará la norma y punto. Y tenemos estas tres opciones. Y Alicia queda desconcertada, lo cual es típico, y esto lo ratifica Sócrates, Wittgenstein, lo ratifica, lo cual es típico de que te planteen un problema filosófico. Quedás desconcertado, no sabés qué decir. Y ahí queda la conversación. Después cambian de tema. Entonces, ¿por qué traigo yo Humpty Dumpty para el tema del lenguaje privado? Y el punto es este. Humpty Dumpty, con su existencialismo lingüístico, plantea que las palabras tienen el significado que yo decido que tengan, ¿ok? Pero el punto es que la decisión por la cual mis palabras tienen el significado que tienen es privada. Solo la conozco yo directamente. Tú la puedes conocer, pero a través de mi testimonio. Y en realidad no la puedes conocer de verdad porque no sabes si yo te estoy dando un testimonio verdadero o falso. Y esto ya lleva al problema de la comunicación, porque el resultado es que no sabes si me entiendes. Aun cuando yo te diga lo que supuestamente quiero decir con una palabra. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, Humpty Dumpty. Bueno, Humpty Dumpty. Las palabras significan lo que yo decido que signifiquen. Entonces, si yo no te explico lo que quiero decir, no me vas a entender. Y en realidad, si te lo explico, tampoco vas a saber que me entendés porque yo te puedo estar mintiendo. ¿Bien? Entonces, aquí ya tenemos que el lenguaje de Humpty Dumpty en principio es privado hasta ser compartido. Hasta que yo te explique qué significa con las palabras, mi lenguaje es privado.
¿Entiendes? Sí. O sea, hasta que yo te explique qué significo con mis palabras, mi lenguaje es privado. Y cuando te lo explique, mi lenguaje es privado, pero en un sentido más débil, porque tú no puedes saber si yo te mentí o no. Y entonces, en definitiva, no puedes saber qué quiero decir. ¿Bien? Bueno, porque la decisión por la cual las palabras tienen el significado que tienen es privada. Es privada, no hay vuelta que darle. Según Humpty Dumpty, ¿no? Yo creo que las decisiones son privadas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo te iba a hacer una pregunta respecto a eso. Bueno, la dejamos para el final, ¿te parece? Bueno, dale. Anotá las mejores preguntas y me las haces al final y grabamos todo porque tus preguntas son buenas. Dale. Andá anotando preguntas, sobre todo preguntas, porque el audio lo vas a tener, ¿ok? Dale, dale. Es parte o sea, que vos estés acá, es parte, o sea, yo te voy a dar el audio, pero no lo compartas con nadie, ¿ok? Sí. Bueno, porque esto es, ya te dije, es nuestro, esto es nuestro, Diego, nuestro, dije. Bien, entonces, según Humpty Dumpty, hasta que yo te explique qué quiero decir con mis palabras, mi lenguaje es privado. Y se sigue que además, si esto vale para cualquier persona, en realidad todo lenguaje es privado hasta que se dé la clave de interpretación al otro. ¿Bien? Hasta que yo te diga qué decidí significar con qué palabra. ¿Bien? Pero esto significa además que todo lenguaje es potencialmente privado siempre. Pues si yo nunca te explico qué quiero decir con mis palabras, mi lenguaje es privado siempre. Bueno. Y aquí es donde conecta con Wittgenstein. Está la idea de que todo lenguaje es potencialmente privado siempre. Nace privado el lenguaje. Porque si yo no te explico qué quiero decir, tú no entiendes. Y después ocurre que un lenguaje se puede mantener privado. Y la pregunta es, ¿eso puede ocurrir? Wittgenstein va a decir que no. Y va a ir por el lado de Alicia, por el lado del institucionalismo social. Pero partiendo del nosotros. En Wittgenstein, para la explicación del significado, es esencial el nosotros, porque el significado es el uso, y el uso es siempre algo de nosotros, ¿entiendes? Y nosotros aquí entre comillas, porque es un concepto filosófico este nosotros. ¿Bien? Bueno. Y a partir de que es un uso que le damos nosotros, ahí es que surge la palabra como institución social y como algo objetivo que tiene un significado. O sea, y Wittgenstein encuentra una especie de término medio entre el existencialismo lingüístico y el institucionalismo social. Las palabras significan lo que nosotros decidimos. ¿Entiendes? Lo que nosotros. O sea, el sujeto no es ya el yo. La primera persona del singular, sino la primera persona del plural. Y acá esto es importante. Primera persona en plural y en singular. Esto es importante, ¿eh? Para toda la filosofía, después de Descartes, que puso todo en la primera persona del singular, la idea de movernos hacia la primera persona del plural es de Wittgenstein y es buena, porque es lo que permite generar una institución social, porque fíjate que el significado es una Lebensform, y una Lebensform es algo compartido, porque es parte de la convivencia, es una forma de vida, ¿no? Lebensform significa forma de vida. Bueno, entonces ahí está el término medio que Wittgenstein llega. Pero el punto es, según Humpty Dumpty, todo lenguaje nace privado. Si lo comparto, deja de ser privado. Pero tú nunca vas a saber la verdad acerca de mis decisiones lingüísticas. Entonces nunca vas a saber
lo que yo significa. Entonces, en un punto, todo lenguaje sigue siendo privado. Y además, todo lenguaje es privado en el sentido que si yo no te explico qué quiero decir, lenguaje privado es mi lenguaje. ¿Bien? Y el punto es este: ¿es esto posible? Esa es la pregunta de Wittgenstein. ¿Es esto posible? Y la respuesta de Wittgenstein es no. No. ¿Por qué? Bueno, te adelanto. Porque en un lenguaje privado, y aquí, y con esto pasamos ya a la discusión, porque ya te expliqué lo esencial de Humpty Dumpty, creo, ¿lo entendiste? Después pasamos a la discusión. La idea fundamental de Wittgenstein es que si yo hago una definición privada, primero, no hay criterio de corrección para el uso de esa palabra y no hay posibilidad de error en el uso de esa palabra, y eso significa que no hay criterio de corrección, porque si no hay posibilidad de error, no hay criterio de corrección, porque que algo sea correcto no significa nada. Si el error no es posible, que algo sea correcto no significa nada. Bien, no hay criterio de corrección si el lenguaje es privado. Ese es un primer punto. Y el segundo punto de Wittgenstein, bueno, nos quedamos con el primer punto. Después, ahora no me lo acuerdo, tuve como un relámpago y se me fue. Cosas de filósofos, ¿eh? Los filósofos tenemos relámpagos de ideas. No sé si sabías eso, pero te tenés que entrenar en eso, Diego, en relámpagos de ideas. Es parte esencial de la creatividad filosófica. Bueno, lo primero, vamos a ver si me puedo acordar. Lo primero que responde Wittgenstein es que no puede haber lenguaje privado porque en un lenguaje privado no hay posibilidad de error en el uso de las palabras, y entonces correcto no significa nada, y entonces no hay criterio de corrección. ¿Bien? Y este es uno de los argumentos que vamos a estudiar. Y por aquí dejamos la cuestión de Humpty Dumpty y el lenguaje privado. Esto nos sirve para plantear el problema del lenguaje privado en las investigaciones. Y lo que vamos a estudiar son los parágrafos que te indiqué. 243, 258, 268 y 200, ¿cuánto, Diego? ¿Te acordás? Eran 4 parágrafos. Lo tengo anotado acá. No me lo acuerdo, pero para que voy a la hoja y ya te lo digo. Dale. En esos parágrafos está todo lo más importante, ¿eh? Los argumentos de Wittgenstein. Bueno, tan importa. Y Wittgenstein dice: si tenemos un lenguaje privado, lo que a mí me parezca correcto va a ser correcto. Y eso significa que no hay criterio de corrección. Porque si cualquier cosa que me parezca correcta es correcta, no hay criterio de corrección. Esa es la idea de Wittgenstein, ¿no? La idea de Wittgenstein contra el lenguaje privado es que si el lenguaje es privado, cualquier cosa que a mí me parezca correcta en la aplicación de una palabra será correcta. Y eso significa que no hay criterio de corrección, porque no hay posibilidad de error, y si no hay posibilidad de error, que un uso del lenguaje sea correcto no significa nada. Bueno, encontré los parágrafos. Repito, Encontré los parágrafos. Bien, dilos por favor. 243, 248, 258, 268 y 293. Sí, son esos. Ahí está lo esencial. Están los argumentos pesados de Wittgenstein, que son básicamente la idea de que en un lenguaje privado no hay criterio de corrección y por lo tanto no hay significado. Después la idea de que
Un lenguaje es una institución social, como por ejemplo la donación de dinero, y que un lenguaje privado no cumple con este requisito y por lo tanto no es un lenguaje. Y la otra idea es que si construimos la gramática, en el sentido wittgensteiniano de gramática, bajo el modelo de objeto y de nombre y objeto designado, entonces todo está mal. Bien. Bueno, y lo otro que te quería decir, el punto de Wittgenstein es este. En un lenguaje privado, cualquier cosa que me parezca correcta en el uso de una palabra será correcta. Entonces no hay posibilidad de error. Entonces, toda aplicación, cualquiera sea, sería correcta. Pero esto significa que correcto no significa nada. Y entonces que no hay criterio de corrección y que no hay significado y que por lo tanto el lenguaje privado es imposible. ¿Soy claro? Sí. Ese es el argumento de Wittgenstein contra el lenguaje privado. Y bueno, y ahora pasamos a la discusión. ¿Quedó todo claro sobre Humpty Dumpty y cómo sirve? Esto de Humpty Dumpty es un tesoro, ¿eh? Esto es un tesoro y te tienes que estudiar, Diego, te tienes que estudiar Alicia. Porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es lógica, Diego, ¿eh? No te pienses que la lógica es usar un simbolismo medio raro, ¿no? La lógica es, como dicen las investigaciones, investigar cómo el lenguaje funciona en tanto lenguaje. Eso es la lógica. Por eso yo digo que las investigaciones es el Tractatus Lógico Philosophicus 2. Pero con otra orientación que es terapéutica. Pero es lógica, ¿eh? Bueno, pasemos a la discusión. Elige tus mejores preguntas y después las que queden me las haces también. Pero primero empecemos por las mejores, las que tú consideres mejores. ¿Bien? Ok. Porque eso te sirve a ti para razonar. ¿Bien? Dale. Te escucho. La primera sería el tema de los significados privados en Humpty Dumpty. Es decir, él propone que... lo propone, pero primero simplemente lo muestra. Es decir, él dice, gloria para vos, o a ver, lo tengo anotado acá exactamente qué es lo que dice. Te has cubierto de gloria, ahí está. Y el punto es que no tiene sentido utilizar la palabra gloria ahí porque no es el contexto de aplicación apropiado. No tiene sentido usarla en esa ocasión en el sentido de que está fuera del uso cotidiano. No es que no tenga sentido, el problema es si tiene sentido. O sea, no es que no tenga sentido, porque el uso de gloria esté fuera del uso corriente. El problema es si puede tener sentido. ¿Bien? Ok. Mi pregunta en realidad lo que iba a hacer es, ¿realmente no podemos nosotros establecer cuál es el sentido de que Humpty Dumpty use la palabra gloria ahí? Porque yo creería que el significado, es decir, cuando uno aprende un lenguaje, lo aprende... Uno no puede descifrar el uso de Humpty Dumpty de gloria, uno no lo puede descifrar sin la explicación de Humpty Dumpty. Diego, discúlpame. Te has cubierto de gloria de Humpty Dumpty. Si Humpty Dumpty no lo explica, es literalmente indescifrable, ¿eh? Puede significar cualquier cosa. ¿Eh? ¿Te puedo hacer la pregunta igual? ¿Sí? Bien. Por supuesto. Porque capaz que por lo menos hay algo para ganar aunque la pregunta esté errada. No, por supuesto. Los errores en filosofía son lo más importante. Dale. Bueno, para mí la cuestión sería esta. Sí. Cuando Humpty Dumpty o cualquier persona utiliza una palabra que nosotros creemos que no está en el contexto apropiado... No está. No, que nosotros creemos que no está. Ok, cuando utiliza una palabra que no está en el contexto apropiado, primero, ¿cómo sabemos no solo que es en contexto apropiado? Porque vivimos en el lenguaje. Diego, una aclaración. No solo en el contexto apropiado, en el contexto normal, en el contexto real.
Por eso el problema es grave. Porque Humpty Dumpty plantea que podemos hacer prácticamente lo que queramos con el lenguaje, que no hay un uso establecido del lenguaje, por eso es existencialista lingüístico. Las palabras no tienen significado hasta que nosotros las agarramos y las usamos como queremos. ¿Entiendes? Sí. Bien. Adelante. Te voy a pedir hacer la pregunta todo de corrido y Sí. luego me haces todas las correcciones porque me estoy perdiendo y no me estoy acordando exactamente lo que quiero decir. Perdóname, Diego. No hay Disculpa. problema. Te lo digo así no me pierdo porque... Es que está bueno lo que estás planteando. Dale. Mal yo. Humpty Dumpty utiliza las palabras en el contexto que no es apropiado. Entonces él dice, ok, yo quiero significar algo cuando utilizo esta palabra, pero vos no lo podés descubrir hasta que yo te lo diga. Yo lo que pienso es, el lenguaje lo aprendemos viendo a otros usarlo y posteriormente usándolo nosotros cuando nos corrigen, cuando lo utilizamos de una forma incorrecta y cuando nos premian o entienden porque Diego, pará. Entonces, Pará. De nuevo porque me estás tirando ideas complejísimas una tras de la otra. De nuevo y despacio. Humpty Dumpty usa el lenguaje, igual que Alicia. Sí. Utiliza el lenguaje de una forma que no es correcta, por ende Alicia no lo entiende y le dice, esta forma no es correcta. Humpty Dumpty le dice, es correcta, solo que vos no la vas a poder entender hasta que yo te la explique. Sí. Bien. El lenguaje se aprende mediante la observación de otros usarlo y el uso propio, además de el adoctrinamiento. Un minuto. Para eso es relevante el parágrafo 54 de las investigaciones. Anótalo. Dale. ¿Para el adoctrinamiento? Para esto que estabas diciendo. Ok. Te escucho. Entonces, siendo este el caso, podemos inferir que Humpty Dumpty aprende el lenguaje igual que Alicia, igual que nosotros. Por lo tanto, él conoce los contextos correctos de aplicación de las palabras. Claro. Ahora, él elige utilizar un contexto el cual no es correcto para demostrar su punto de que él significa algo mediante la palabra, sin embargo, no lo vamos a poder entender hasta que él lo explique. Ahora, yo creo que podemos entender no el significado, pero sí la intención de usar esa palabra. Humpty Dumpty, al utilizar una palabra en el contexto que no es correcto, lo que quiere hacer es llamar la atención. A ver, tu aporte es brillante. Tú básicamente lo que dices es que Humpty Dumpty reconoce que las palabras son instituciones sociales y a pesar o más allá de eso defiende el existencialismo lingüístico. Claro. Y bueno, lo estoy anotando, es una muy buena idea, ¿eh? Pará un poquito, ¿eh? Esta es tuya, ¿eh? La voy a anotar y cuando la pase al cuaderno de notas voy a poner que es tuya. Eso es parte de la honestidad intelectual, ya te expliqué eso, ¿no? Sí. Y que cuando uno toma una idea de otro, tiene que escribir que esta idea es de fulano y mengano, o mengano. Porque hacer esa práctica te autoriza, como vos reconocés que un pensamiento es de otro y es original, es como que te autoriza inconscientemente a tener pensamientos propios y originales. Y acá tocamos un punto importante de lo que está pasando en filosofía actualmente. La gente no piensa fuera de la caja. ¿Y cómo vas a hacer filosofía sin pensar afuera de la caja? ¿Cómo vas a hacer la filosofía con una caja puesta en la cabeza? ¿Entendés? Bueno, entonces es muy buena tu observación. La anoto y voy a poner que es tuya, ¿eh? Y si la uso... Lo último de la observación era que quizás no podemos entender el significado exacto que le quiere dar Humpty Dumpty a la palabra, pero por lo menos, incluso antes de que él lo exprese, podemos entender su intención a la hora de utilizar la palabra, que yo creo que es llamar la atención. Cuando uno utiliza mal una palabra en el lenguaje, hay dos opciones. Sí. O entiende mal el significado y lo utiliza mal por ese motivo, que usualmente es bastante reconocible porque suele haber caras de confusión y confusión de la persona al no ser entendido. Sí. O quería que no se le entienda para luego hacer un punto o dar un spiel. Y en ese caso, bueno, tenemos la intención
antes de que el otro exprese su discurso. Quizás no el significado exacto, pero sí la intención. ¿Te puedo responder? ¿Sí? Muy bueno, de nuevo, explicar de nuevo, así saco nota. Bien, nos quedamos, para ver de dónde... La última idea en una síntesis. Bien, la última idea sería, cuando uno utiliza las palabras en el contexto que no es apropiado, hay dos posibilidades. O no conoce bien el contexto y por ende se está equivocando, que suele ser reconocible por los interlocutores porque hay caras de confusión, primero en los interlocutores y luego en el emisor del mensaje, cuando ve las caras de confusión de los otros, es decir, hay una confusión genuina, o la persona no quiere ser entendida para luego dar algún tipo de spiel o hacer un punto sobre un determinado tema, usualmente tiene que ver con el lenguaje. O sea, yo la resumo así, escúchame. Sí, la intención. A ver si te parece, a ver si esto te parece como un buen resumen. Cuando se da un uso de las palabras que es anómalo, y esto de que sea anómalo significa que es por fuera del contexto establecido, cuando se da el uso anómalo de una palabra, pueden ocurrir dos cosas. O que el hablante no conozca el uso corriente de la ruptura de la palabra y simplemente haya un error, o que el hablante quiera hacer una ruptura. Con el lenguaje, ¿es esto lo que me quieres decir? Sí, pero que además esas dos posibilidades son claramente reconocidas por los interlocutores solo por las expresiones que hace el emisor. No, yo en realidad creo que lo que se genera a veces es eso y a veces es solamente confusión. ¿Y qué es lo que pasa con Alicia? Alicia dice, yo no te entiendo. Claro, pero creo que cuando los emisores ven al receptor se dan cuenta de si él está confundido con respecto a la confusión de ellos, o sea, quería expresar algo y no lo logró y quiere ahora ver cómo utilizar el lenguaje. Bueno, me parece demasiado optimista lo tuyo. ¿Sí? Sí, pero no está mal. A ver, escúchame, Diego. Bertrand Russell dice, el que quiera ser filósofo debe perder el miedo al absurdo. Porque los filósofos, como dice Wittgenstein en las investigaciones, en el párrafo creo que 254, dice que la confusión es la materia prima de la filosofía. Entonces, el absurdo, la confusión, que son cosas que van de la mano, es nuestro pan de cada día en filosofía. Por eso es tan duro ser filósofo, Mirá que, prepárate, mirá que ser filósofo es existencialmente duro. Porque primero, uno tiene que practicar la duda cartesiana sí o sí, porque es obligatoria. Después, uno tiene que estar lidiando con el sinsentido todo el tiempo. Y uno tiene que estar lidiando con el problema de la justificación. Entonces, bueno, está, dale, te escucho. Dame un segundo que estoy tomando un apunte y te hago la otra pregunta. Dale, está muy bien que saques apuntes, dale con todo. ¿Te gustó la idea esta de que presente Humpty Dumpty? Está muy bueno, sí. Esto es una muy buena herramienta, Acordate, reconoce toda deuda intelectual. ¿Por qué? Porque eso te habilita a vos a tener ideas propias. ¿Entendés? Cuando vos reconoces el valor de que una idea sea de alguien, es como que empezás a ver las ideas que son tuyas como valiosas. Y eso es esencial para ser filósofo. Si no, no haga filosofía, Así nomás. Bueno, dale, te escucho. Un segundo, ya termino el apunte. Muy bien. La otra pregunta, a ver, está acá. Bien. Capaz que ya es más directamente sobre Wittgenstein, no tanto sobre Humpty Dumpty. Está bien. Estamos Pero en el territorio. Es un poco sobre los juegos de lenguaje y qué pasa cuando una misma palabra se utiliza en juegos de lenguaje contradictorios. No hay juegos de lenguaje contradictorios, Diego. Esa idea está mal, Los juegos de lenguaje. Porque está mal. Los juegos de lenguaje son independientes.
Son herramientas. Un martillo no contradice a un clavo ni a un destornillador, simplemente sirven para cosas distintas. No, ahí tenés que ir a la metáfora del juego de lenguaje como herramienta. Las herramientas no se contradicen, simplemente sirven para cosas distintas. Yo lo que voy es, no hay un problema cuando la misma palabra puede significar exactamente lo opuesto a un significado anterior. No, porque son juegos de lenguaje distintos y cada juego de lenguaje es un microcosmos. La palabra, a ver, Diego, que una palabra sea común a juegos de lenguaje, solo en tanto palabra es irrelevante. Podría haber otra palabra que no sea común y punto. El punto es la función de las palabras. Y en cada juego de lenguaje, si las funciones son distintas, no hay problema, siempre y cuando uno no mezcle los juegos de lenguaje. ¿Entiendes? A mí se me ocurrió la otra vez en el tópico de Gustavo Pereira, ¿viste? Estamos hablando de Gustavo Pereira es un colega de primer nivel, ¿eh? Muy buen docente, sí. Es un académico con todas las letras y un académico brillante, ¿eh? Mirá que Gustavo Pereira es un referente, hizo todo lo posible para que yo me fuera a estudiar a la Universidad de Valencia, que es donde él estudió. Gustavo Pereira es, creo yo, el profesional más importante del instituto. Así nomás. Trabajá con él todo lo que puedas. Y acordate de decirle que estás estudiando conmigo. Si me podés hacer el favor. Ok. Él va a saber, él me quiere mucho a mí, ¿eh? Bueno, te escucho. Estábamos hablando de filosofía política y surgen estos conceptos que si bien los conocía antes no los había pensado a través de Wittgenstein, ¿no? Concepto de libertad como libertad positiva y libertad negativa. Y a mí se me ocurre que son contradictorios en muchos aspectos. Tienen la misma raíz, que la idea sería la posibilidad de la persona de realizar su proyecto de vida, o de las personas si quisieras hacerlo colectivo. Pero bueno, en un caso ese proyecto es visto como no interferencia y en el otro caso es visto como cierta interferencia para la posibilidad. Claro, yo estoy con la libertad positiva, ¿eh? ¿Cómo? Yo estoy con la libertad positiva. La libertad negativa está bien. ¿Quién te puede negar que el Estado tiene que tener un límite sobre la persona individual? ¿Quién te puede negar eso? Nadie, ¿no? Porque en definitiva la idea de libertad negativa es la idea de que el Estado o la organización social o como quieras llamarle tiene que tener un límite con respecto a lo que limita en el individuo humano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la idea de libertad negativa. Y no es contradictoria con la idea de libertad positiva. Al contrario, la libertad positiva se basa en la libertad negativa. El punto de la libertad positiva es generar más derechos, generar más territorio de libertad, generar más tierra liberada. Y ahí es donde yo planteo la idea de libertad social. No sé si te enteraste. Sí, me lo comentaste la última vez que hablamos. Bueno, la idea de libertad social pasa porque, a ver, la libertad es una relación, no es un atributo. El poder es una relación entre personas, ¿verdad? O sea, yo tengo poder sobre ti, pongámosle. Pero la relación, si el poder es una relación, la libertad también. Y si eso es así, la libertad es social. Entonces, el desarrollo humano, y mirad a lo que estoy diciendo, depende del avance de la libertad social. Y esto significa ganar derechos, pero bien, ¿eh? ¿Qué es el problema histórico de la humanidad? No tenemos los derechos que tenemos que tener y los tenemos que crear, y eso solo se puede crear social y políticamente. Y eso es libertad positiva, porque la libertad positiva lo bueno que tiene es que es creativa. Yo por eso la defiendo tanto. A mí la libertad negativa no me sirve porque termina siendo funcional el statu quo y reproduciendo el statu quo, y para mí el statu quo está totalmente mal. Hay niños que no comen antes de dormir, o sea que no, para von Hayek la libertad negativa sería lo mejor que hay, pero resulta que yo soy un anarquista de derecha, no de izquierda, ¿eh? Bueno. De izquierda, no de derecha, quise decir.
No sé si sabés quién es von Hayek y bueno, son un... No, Creo sí. que Hayek, vos capaz te referías a von Mises. Y sí, von Mises, Nozick, Todos los austríacos. los libertarios, los libertarios. Sí, sí, sí. Yo soy, los libertarios y los anarquistas, es que el anarquismo viene del liberalismo. Es como, es la versión jacobina y yo qué sé, del siglo XIX del jacobinismo. El anarquismo es eso. Es la versión del siglo XIX en adelante del jacobinismo. ¿Qué era el jacobinismo? Y la movilización popular, el ejército popular. Fueron los que le cortaron la cabeza al rey de Francia. Bueno, no, seguí con tu idea. Cuando las personas hablan de libertad, para hacerla bien, bien sintética, bien cortita, cuando las personas hablan de libertad, a veces no se entienden porque algunos hablan de libertad positiva y libertad negativa. Y ahí es lo que me pregunto si realmente, o sea, cómo funciona la idea de los juegos de lenguaje ahí, porque claramente estamos usando el mismo término para hablar de cosas completamente opuestas. Uno dice que es libertad cuando el Estado no interfiere para nada y no hay impuestos, y no hay Estado inclusive, y el otro dice que hay libertad cuando la educación es pública. Bueno, o sea, yo tengo mi posición bastante clara, pero más allá de eso, el uso es completamente opuesto. No, sí, pero eso se soluciona con la distinción de libertad negativa y libertad positiva. O sea, no hay malentendido. O sea, hay un malentendido, pero ya tiene solución. La distinción entre libertad negativa y libertad positiva. Igual capaz que no te estoy terminando de entender todo, porque... Entonces... Porque yo, Dios no soy. Quiero ser claro. Incluso sin darte cuenta me respondiste. ¿Cómo? A ver. Capaz que incluso sin darte cuenta me respondiste. Ah, mejor. Una palabra tiene juegos de lenguaje contradictorios, se crean nuevas palabras que lo resuelvan. Es decir, libertad se utiliza de formas que, si querés, opuestas. Bueno, entonces existe libertad positiva y libertad negativa. Es que no es crear juegos de lenguaje distintos, es discriminarlos. Porque ¿qué pasa? Dos juegos de lenguaje se parecen porque comparten una palabra, pero la usan de forma distinta. Y la confusión está en no separarlos en función de que contienen una palabra en común. ¿Entendés? Claro, a mí capaz este caso me choca tanto porque creo que ya no es ni siquiera sean distintos, sino que son opuestos. Por eso no son opuestos porque la libertad positiva implica la libertad negativa, Diego. Claro, pero la libertad negativa no implica la positiva necesariamente. Y bueno, pero la libertad positiva implica la libertad negativa, Diego. Ya está, eso ya te lo aclaré. No hay contradicción entre la idea de libertad negativa y libertad positiva. Y el que plantee que hay, no solo está equivocado, está haciendo mal a la evolución de la dialéctica del pensamiento humano. Es una contradicción que hay que superar esa. ¿Cómo no vamos a superar la contradicción entre libertad positiva y libertad negativa? Es un deber filosófico, Así como es un deber filosófico buscar una salida de izquierda revolucionaria postcomunista, porque después de la caída del muro de Berlín, la izquierda revolucionaria se murió. Por eso hablaron del fin de la historia y todo lo demás. Y por eso yo planteo la idea de libertad social, que es una vuelta al jacobinismo. Ya vengo. Bueno, a ver, otra, esta ya la damos esta la conversamos después, pero a ver, elabora esta línea. Creo que la entendí. No, porque esto está bueno. Elabora esa línea de pensamiento ahora con esta conversación que tuvimos ahora, y esto está bueno, así que sigámoslo pensando, porque a mí me interesa el tema, Me interesa como animal político, ¿no? Que inevitablemente soy, no me gusta, Yo soy el filósofo que... Diego, ¿me escuchás? Yo soy el filósofo que si se escapa de la caverna no vuelve nunca más, a mí no me gusta la caverna, pero inevitablemente tengo que volver, porque si no cae todo en las manos de los peores. ¿Me explico? Es un deber volver a la caverna para un filósofo. No nos gusta,
Mirá que no queremos estar adentro de la caverna siendo reyes. No nos interesa. Pero es inevitable, es parte del destino del filósofo, ¿eh? Bueno, está. Punto y aparte. Otra observación y con esto vamos redondeando porque así terminamos a las 9 como dijimos. ¿Te parece? Dale. Y después las otras preguntas me las pasás por escrito. No sé si me quedan preguntas igual en esos dos. O sea, no. Creo que tengo todo bastante claro. Están muy buenas tus preguntas, ¿eh? Estás inspirado hoy. Te quiero así, ¿eh? Bueno, ¿estás conforme? Sí, estuvo muy buena esta reunión. Bueno, dale. Hablamos, ¿te parece? Dale, nos vemos. Abrazo.